Estábamos hablando antes del corte de la relevancia que tuvo la llegada de la conquista de los españoles a México para la imposición de una nueva religión entre los pueblos indígenas. Esta nueva religión, la religión católica, ha tenido distintas improntas variando de los pueblos donde fue recibida. Sabemos perfectamente que en el periodo de la independencia, sobre todo en el siglo XIX, ciertas instituciones de la colonia como el cabildo civil y la cofradía religiosa tuvieron una serie de transformaciones internas que los pueblos indígenas realizaron para lo que ahora conocemos en muchos casos como sistemas de cargos religiosos o cívicos religiosos en pueblos indígenas. Pero, repito, esto no se dio o no se ha dado en todos los pueblos indígenas de la geografía mexicana de la misma forma. ¿Sí? มื่อเกิดสุดใจว่าเรืออะไรแกก็เลยก็มาเกาอาเรือมาตาเกียme taña rara tatu que na me que tita ya ya te ove ya ni me muti yo ane kai ta me ta ya le puta ye que puta le hana kai le ai ra ha ke kai มื่อเกิดแม่ซื้อการรับนิสการิกตานตาya le ta meแต่ยาคือเนี่ยให้เสียเกิดแต่ที่คือนะก็ให้ก็ยัดแต่เยหูอะไรเกตอีกแต่ว่าเรื่องวันนี้คือมังยาหาร์อีกการคือมันเนี่ยคือเรียกยามูเป้ากูเปล่าแกมันกุตัดที่คุยนี่มีอะไรตึกHa habido en muchos casos un gran divorcio de pueblos indígenas con la institución religiosa católica, igual que hay en muchos casos vinculaciones, al menos sacramentales, en muchos de los pueblos indígenas también con esa institución. René. Pues sí, yo creo que apuntas a algo que es muy importante, a diferenciar que en México, si bien hubo muchas expresiones incluso de sincretismo, en donde detrás de muchos de los vírgenes, santos, imágenes traídas por los frailes católicos, de alguna manera se siguió practicando los significados que tenían los pueblos indígenas. Y claro, el ejemplo mayor pues es la Virgen de Guadalupe, en donde todavía muchos pueblos siguen viendo y siguen sabiendo que Tonantzin está atrás de ese símbolo. Y esa fue una de las estrategias de resistencia de las culturas indígenas cuando muchas veces adoptaron el catolicismo. Sin embargo, hay otros grupos étnicos en donde ni la evangelización fue con la misma intensidad, ni tampoco realmente aceptaron el catolicismo. Y hay varios grupos que realmente se guiaron por el costumbre, pero tampoco realmente dijeron somos católicos, aun cuando retomaban algunas cosas, ¿no? Yo creo que aquí nos pueden dar una parte de esta experiencia que es sumamente importante. Ya para mí tame pa que ta pobra pa tir me yo ma cuarra te taba acá me tame te perreya mana wo kap kayu kurata te vale tipini ella que mana pati mi mu que niu ki y cu te kabu y cu te kabu marra te kurata ta te vale ta tu chipu yeika ta te vale pu yeika mu que nai te ota te ari va me mu que ta me puti niu ka ta posta acurre te vale tipini ta me te ka tampi bebo ka ba. Sí. La Iglesia Católica en ese sentido ha tenido muchas dificultades
desde que llegó a lo que ahora es el territorio mexicano, para no solo comprender ese tipo de actividades rituales, mucho menos permitirlo. Digamos, si algo le causó problemas y le sigue causando a la Iglesia Católica son las manifestaciones de la actividad ritual que muchos pueblos indígenas llevan a cabo, y actividades en muchos casos que están relacionadas con imágenes, ¿no? Con las propias imágenes de los santos y de las vírgenes, ¿no? Sí, creo que es muy interesante, y hace rato platicábamos con Benigno, que ahorita a ver si nos puede platicar un poco más, cómo también se da esta práctica en donde en la fiesta religiosa de muchos pueblos indígenas hay una parte que se vive dentro del templo católico y en donde obviamente se practican ciertas ceremonias, está el sacerdote, que es una autoridad, pero después se mantienen prácticas religiosas autóctonas en el atrio, por ejemplo, de la iglesia. Y hace un rato Benigno nos platicaba de cómo era en su comunidad este sistema ritual, donde las dos cosas se conectan sin renunciar una o a la otra. No sé, Benigno. Claro que sí. Dando a saber que la mayor parte de los pueblos Tenec o Náhuatl, o ya sería de grupos cercanos a donde nosotros radicamos, hemos podido ver que las comunidades indígenas se han acercado a la iglesia católica, mejor dicho, porque allí han encontrado en los últimos años donde ellos han podido adaptarse y donde no han sido rechazados, cuando en otros grupos religiosos han sido, pues digamos, prohibidos esas prácticas o esas danzas o esas manifestaciones propias de la comunidad indígena, en la cual en los últimos tiempos hemos tenido aceptación y hasta una convivencia con el pueblo católico en general. Y que Benigno ya maine taquiere pobre ya ne kie warupe mano me pe franciscano sir meteo mareto muku waka je ke puta te ane meta te kurar ratu ba muku mana meta kata che me echo tanyo kichime po ya hake bo atata e mana te echo je ruka je ke te yuria ka mana me mo ya hake no kata spita ipo wa atu kemti wa ya kata taye yari te mu ve yani te kaye hu rare tsu mun ke je ke meta te ku eri at wa ye yari te mu ve yani ke puta re ke ma meta te ku ave pero ye me kuta kati kuini me kurri ta meta yar kurri te puye te lleve ella. Sí. Esto que está comentando Gabriel habla en buena medida de la pluralidad de manifestaciones religiosas que los pueblos indígenas tienen y también de la diversidad en la forma de relacionarse con esa Iglesia Católica de tanto peso en el mundo mexicano desde la colonia hasta la actualidad. Es decir, podemos seguir observando esas prohibiciones, ¿sí? O esas, digamos, ese poco interés que tienen por las manifestaciones religiosas indígenas o incluso buscar la relación con esos pueblos indígenas y esas manifestaciones. Gracias, vamos a un corte y regresamos.